Ya estamos de regreso y le doy la bienvenida en el estudio de CIPSE Noticias más temprano al neurólogo Jorge Salazar, quien nos va a platicar de cómo cambia el cerebro cuando hablamos varios idiomas. Doctor, buenos días, un gusto poder saludarlo y tenerlo aquí en el estudio. Muy buenos días, gracias por la invitación, a ti, a todo el equipo y a tu público. Gracias a usted, doctor. Oiga, platíquenos sobre este tema que me encanta la idea, porque obviamente el hablar varios idiomas nos abre muchísimas puertas laborales, personales, como usted guste, pero también en la salud del cerebro. Es correcto. Se ha estudiado mucho esto de la adquisición del lenguaje, ¿no? El lenguaje que puede ser verbal. Cuando hablamos de lenguaje casi siempre nos referimos, ¿verdad?, al lenguaje verbal, Claro. al uso de palabras, cuando cantas, cuando platicas con alguien. Y evidentemente tiene una función en la evolución del ser humano, ¿no? Lo que nos permite socializar, nos permite defendernos, nos permite, pues, de alguna manera incrementar nuestra productividad. ¿Y qué es lo que sucede? Que en los primeros 3 años de vida, particularmente el primer año y medio, el niño va adquiriendo una serie de habilidades como parte del proceso de maduración, entre ellos el lenguaje. Y es tan importante que de hecho un niño que no emite cierto número de palabras o que no es capaz de desarrollar el lenguaje verbal a cierta edad, pues puede estarnos indicando que hay una disfunción en ese cerebro. A lo mejor tiene un problema de lenguaje, un problema de autismo, un daño neuronal que no ha sido reconocido. Entonces es una función fundamental. Pero ¿qué sucede cuando ya adquirimos el lenguaje? Normalmente adquirimos el lenguaje materno, ¿no? Que en nuestro caso pues sería el español, Claro. o podría ser el maya, por ejemplo, ¿no? O podría ser el inglés o el francés. ¿Qué sucede cuando además de nuestra lengua materna, que es la que generalmente va a moldear nuestras conexiones neuronales, pues se adquiere otro lenguaje? Pues ha pasado cosas muy interesantes. En algunos estudios publicados en la revista Science se comenta que a través de estudios de imagen y el seguimiento de pacientes, utilizaron grupos de pacientes de diferentes edades, incluidos adultos mayores, porque este tema del aprendizaje de otro idioma no se debe limitar únicamente a los niños. Ciertamente en los niños, vamos a decir que son como esponjas. Sí. Su cerebro es capaz de tener una mayor adaptación, una mayor flexibilidad y pueden aprenderlo con mayor facilidad, pero también los adultos mayores, dentro de sus tiempos libres, pues pueden cultivar esta habilidad que puede ser hasta una terapia, ¿no? Y puede ser muy útil, pues para socializar y para hacer otras actividades. Pues bien, se vio si tenía alguna ventaja el aprender un nuevo idioma o no, y lo que encontraron a través de estos estudios fueron varias cosas interesantes. Una de ellas tiene que ver con que definitivamente la memoria que se llama de trabajo, que consiste en aprender ciertos grupos de números, de palabras, pues sí está mucho más desarrollada en este grupo de pacientes que aprende otro idioma si se le compara con alguien que solamente domina un idioma. Okay. Y la segunda cosa que me parece importante es que aumenta su reserva cognitiva, es decir, nosotros tenemos un número de neuronas que vamos a tener precisamente de reserva para que cuando nosotros lleguemos a cierta edad echemos mano de ella para poder haciendo nuestras habilidades. Bueno, pues se vio que aparentemente estos pacientes tienen una mayor reserva cognitiva cuando llegan a la edad adulta. ¿Y por qué es importante? Porque hay enfermedades como el Alzheimer, como el Parkinson, que precisamente se van a caracterizar por una pérdida de neuronas. Y si nosotros tenemos una reserva cognitiva, pues obviamente va a ser mucho menos notorio los síntomas de esta enfermedad. Qué interesante. Entonces, tal vez sí nos dé esa enfermedad, pero nos discapacite menos. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro va a tener una serie de conexiones completamente diferentes, ¿no? Y eso no lo hace ningún medicamento. Claro. Y lo podemos hacer, bueno, pues aprendiendo otra lengua. También se ha visto que las personas que han tenido un infarto cerebrovascular, una embolia, en un momento dado, pues pueden tener problemas para el lenguaje en un idioma y en otro no. Entonces esto es importante en cuanto a la terapia que en un momento dado podemos darle al paciente. ¿Por qué? Porque son compartimientos diferentes
de la memoria. Entonces, el aprender otra lengua, el cerebro es como un músculo. Si nosotros lo ejercitamos, si nosotros aprendemos otras palabras, otros idiomas, no solamente vamos a aprender la cultura de otro país o la forma de pensar, y eso puede abrirnos un poquito nuestra mirada a la realidad actual, Claro. sino que biológicamente nuestro cerebro va a tener más cambios, ¿verdad? Va a estar mejor preparado para enfrentar a las enfermedades. Doctor, me encanta este tema y el hecho de que nos recuerde que aun cuando ya llegamos a cierta edad y que tal vez todo el mundo piensa, ya, ¿para qué voy a aprender otro idioma? Ay, no, hombre, ya que se te va a quedar. No, claro, es momento, es un buen momento a cualquier hora, ¿no? Es correcto, el cerebro tiene una habilidad que es la plasticidad neuronal, que es esta capacidad de adaptarse a los cambios y que no se pierde en ningún momento de la vida, ¿no? Okay. Y es falso que únicamente durante la infancia pues se pueda aprender un idioma, se puede aprender a cualquier edad. Y es algo muy positivo pues para la salud cerebral y mental de las personas. Y al final de cuentas lo que importa es mantenernos activos, mantener el cerebro haciendo algo, ¿no? Es correcto. Y bueno, tomar conciencia de que cuando un niño tenga problemas en cuanto al desarrollo del lenguaje, acercarse a los especialistas, ¿no? Para ver qué problema, o un adulto mayor que era una persona que hablaba perfectamente bien, de momento no puede pronunciar ni una palabra, pues puede ser señal Es un foco rojo. de que tiene, claro, puede tener pues un infarto cerebral. Hay ciertos tumores cerebrales, los gliomas, que a veces pueden dar precisamente alteraciones en cuanto al lenguaje. Entonces son señales de alarma, ¿verdad?, que nos deben buscar la ayuda profesional. Pero en términos generales, el aprender otra lengua puede tener efectos benéficos a corto, a mediano plazo, no solamente socialmente, sino en nuestra salud cerebral. Doctor, pues me encantó el tema, la verdad es que es de mucha utilidad para todos nosotros y nos puede recordar dónde podemos encontrarlo, doctor. Claro que sí, en el Centro Médico Pensiones, ahí en el consultorio 101, ahí nos pueden localizar. Con muchísimo gusto. Le agradecemos muchísimo su visita. Gracias por estar aquí en CIPSE Noticias Más Temprano. Y en este momento me voy con mi compañera Fátima, que tiene información muy interesante.